Hola, buenos días. Voy a comenzar la clase. Estoy aquí intentando también conectar el vídeo. El ordenador me está dando señales bastante confusas. Por un lado me pone que está la señal fatal en rojo, por otro lado me pone que está excelente y luego también con el vídeo. En unos sitios pone que se ve genial, en otros sitios me dice que no me da permiso para utilizarlo. En fin, yo creo que por lo menos sí que se escucha. Aunque no veo que tenga señal de vídeo. Bien, si alguien me pone por favor en el chat si se me está escuchando bien o no, por favor, porque me da, como digo, señales confusas. Por un sitio me da señal de que estoy fatal, sí, gracias. De acuerdo, bueno. Entonces vamos a comenzar con la presentación, aunque yo creo que no se me ve, ¿verdad? La imagen, porque aquí pasa lo mismo, la imagen... disculpad un segundo. Decía que esta vez, como parece ser que la señal de vídeo no me la coge, no sé por qué razón, estoy usando el mismo ordenador que estaba utilizando en todas las sesiones de álgebra y aparentemente no había allí ningún problema, pero hoy, por alguna razón, pues no me coge la señal del vídeo. Entonces, de momento, vamos a comenzar sin señal de vídeo, os voy a ir haciendo la presentación y luego cuando hagamos el descanso intento volver a reconectar con la señal de vídeo, a ver qué sucede. Muy bien, pues aquí tenéis la presentación que se encuentra también disponible en Studium. La presentación, pues bueno, básicamente es presentarnos nosotros, que en realidad creo que ya nos conocéis tanto a mí, que he dado toda la asignatura de álgebra casi íntegra, como al profesor que dio algo de prácticas y nos presentó matemática, etcétera, en la parte de álgebra, Gustavo Santos. En esta asignatura, en la próxima asignatura de análisis matemático, todas las sesiones de teoría las impartiré yo, mientras que todas las sesiones de práctica las impartirá Gustavo Santos. Todo esto pues sujeto, como os podéis imaginar, a los posibles cambios que pueda traernos, ¿no?, la situación epidemiológica, personal de cada uno y general. Entonces, en la presentación, pues aquí tenéis el esquema que vamos a seguir. Lo primero es aclarar cómo van a ser las sesiones de teoría y de práctica, que en esta asignatura, que es obligatoria, a diferencia de la anterior, que era básica, álgebra es básica, lo cual significa que, bueno, pues que es obligatorio aceptarla si os cambiáis dentro de otra titulación de esta misma rama, ¿no? Mientras que las obligatorias, aunque son obligatorias igual que las básicas, pues el carácter ya no obliga a que si trasladas el expediente a otra titulación diferente
esta misma rama se te convalide por algo, ¿no? Se te homologue por alguna otra asignatura. Esa es la única diferencia. Aquí están, como os decía, el nombre de los profesores y el horario que vamos a seguir. Este cuatrimestre no va a ser como el anterior, sino que la teoría sí que va a seguir siendo toda online, pero la práctica va a ser toda ella presencial, toda ella, dado que en este segundo cuatrimestre hay menos presión sobre las aulas están más desocupadas porque hay optatividad que ya no se tiene que impartir, porque hay prácticas de empresa, trabajo de fin de grado, etcétera. Entonces hay menos créditos en el segundo, digamos, menos créditos de docencia presencial en el segundo cuatrimestre que en el primero. Y por esa razón tenemos aulas suficientes y se imparte, como os decía, toda la práctica en grupos presenciales con el horario y aulas que están especificadas aquí y que tenéis también en cualquier caso en la página web de la titulación del grado de Economía. La asignatura pues cumple, por supuesto, con una serie de objetivos, que es el aspecto este de los conocimientos, por tener claros los elementos básicos del cálculo diferencial y del cálculo integral, también de la optimización matemática. El cálculo diferencial e integral pues forman parte del bagaje básico que necesitamos como economistas. El cálculo diferencial pues creo que ya seguramente os ha aparecido frecuentemente. El cálculo integral también es algo importante para empezar porque en las asignaturas, en las materias estadísticas, la integración es un elemento fundamental para obtener, por ejemplo, pues las funciones de distribución a partir de las funciones de densidad, a partir de las funciones de distribución. Entonces, son elementos que empezáis a ver ya desde el primer curso. También, evidentemente, la optimización matemática es importante. La optimización es un proceso que rige buena parte de la economía y la optimización matemática lo que hace es dar y modelizar cómo es la optimización sobre el papel, ¿no? El modelo matemático, pues lo que va a hacer es reflejar sobre el papel o sobre el ordenador aquella realidad que capturan los modelos económicos, las estadísticas, etcétera. Entonces, la idea es intentar proporcionar las herramientas matemáticas, como dice aquí, apropiadas para el análisis riguroso de problemas económicos. El temario no incluye, por supuesto, gran cantidad de problemas económicos. Intentaremos, con los conceptos económicos que podamos, motivar las nociones matemáticas que hay por debajo y en las transparencias que vamos a ir poniendo a vuestra disposición, como hicimos también con álgebra, y diciendo cómo en muchos de los ejercicios o incluso pues, en apéndices del manual que hemos recomendado para álgebra y para análisis matemático, se encuentran aspectos muy concretos y muy clásicos de la teoría económica. Además de esto, el propósito es seguir introduciéndonos en el manejo del software que nos pudiera ayudar para resolver esos problemas económicos con modelización matemática. Esto lo vamos a hacer continuando con el manejo del software de Wolfram Matemática. Este es un software que ya debemos conocer. En la asignatura de álgebra se ha utilizado, no con mucha profusión, pero bueno, hicimos unas sesiones de introducción y se pidió alguna tarea. Ahora para la parte de análisis matemático, pues sí que se va a hacer una parte de la docencia, una parte también de la evaluación con el software este de matemática. Para empezar, pues mañana mismo, como tenemos sesión práctica, ¿no? Tenéis sesión práctica con el profesor Gustavo Santos y va a haber pues poco material teórico sobre el cual realizar la práctica, pues el profesor se dedicará también a recordar cómo son los procedimientos de instalación de matemática que están explicados también aquí al final de esta presentación y los primeros pasos, ¿no? Aunque ya son, espero, conocidos para todos vosotros, pero de todas las formas, pues bueno, como nos hemos oxidado un poco con estas semanas desde que lo estuvimos utilizando antes de Navidades, pues vamos a hacer ese pequeño también recordatorio de herramientas básicas de matemática, de uso básico, y empezar ya a orientarnos hacia comandos y que nos ayuden a realizar las prácticas de los primeros temas que
porque es una asignatura instrumental dentro del grado en economía, como explicábamos, elementos del análisis matemático aparecen en asignaturas del plan de estudios y por esa razón tanto el álgebra como el análisis se encuentran en los planes de estudios de todas las titulaciones en Europa, en Estados Unidos. Entonces es una asignatura que nos aprovechará para conocer microeconomía, para ir bien en econometría, conocer los fundamentos de matemática financiera, etcétera. Aquí viene una serie de ejemplos. Ahora, como veremos en las transparencias, pues hay algunas cuestiones pues que se empiezan a plantear aquí, ¿no? Como el modelo básico de la teoría de Markovits, de cartera, de elección de cartera óptima y, bueno, pues otros. Es una asignatura, entonces, que también contribuye a fomentar el nivel de abstracción en los estudiantes. El economista debe tener la capacidad de trabajar con modelos abstractos. Los modelos económicos, al fin y al cabo, son modelos relativamente abstractos, son modelos que abstraen la realidad compleja, inmensamente compleja, llena de matices, pero abstraen los elementos fundamentales, los elementos básicos del funcionamiento de la economía o de una parte de ella o de una faceta, qué sé yo, del mercado de trabajo, por ejemplo, o de las tasas impositivas, ¿no? de la cuestión de los impuestos. Entonces se analiza ese problema, se abstraen los elementos fundamentales que pensamos que rigen el funcionamiento de ese elemento y entonces se intenta resolver ese problema, ¿no? Entonces aparecen esas dos cuestiones. Primero, la modelización de ese fenómeno económico que queramos estudiar y la resolución después del problema que aparezca. A estos dos factores intenta contribuir esta asignatura como asignatura instrumental. Aquí, bueno, hay varios ejemplos, no vamos a explicar todos los ejemplos para empezar porque en buena parte superan con mucho el nivel del curso. El que quizás se parece más es este de aquí, es un modelo muy concreto, como decía antes, el modelo de elección de cartera clásico de Markovits, que tiene ya pues casi 70 años. Aquí se explica el enunciado con una cartera formada simplemente por tres activos, que es A, B y C. Tres activos en donde pues tú tienes que decidir en qué porcentaje, ¿verdad? Digamos que A pues pueda ser, yo qué sé, Altaria, aunque solo sea una compañía, la B, pues no sé, bono, y la C, pues cartera, ¿no? Entonces tú eliges, pues, qué cantidad de tu cartera de valores inviertes en el primer bien, ¿no? En Altaria, y el segundo en bono, y el resto, pues, irá al C, ¿no? Y entonces esto, pues, debe producirte un vector de rendimientos, un vector de retornos, y estos elementos pues tienen diferentes riesgos, ¿no? Hay compañías que tienen pues una volatilidad más grande o una volatilidad más pequeña. Esa volatilidad se suele resumir en un vector de covarianzas, esa V, perdón, en una matriz de covarianzas, ¿verdad? Esa matriz V mayúscula. Y todas estas pues son cuestiones, tanto la matriz de covarianzas como el rendimiento esperado, que te vienen dadas pues, por el histórico, ¿no? Existen, como sabemos, pues, bases de datos, matemática, por ejemplo, pues una de las ventajas que tiene frente a otras aplicaciones de la misma, del mismo rango, ¿no? Pues es que tiene acceso a multitud de bases de datos, no solamente económicas, meteorológicas, astronómicas, de mucho nivel, ¿no? Y entonces decía que, bueno, que estos vectores de riesgos y el vector de rendimientos o retornos pues están generalmente modelizados por matrices o vectores que te dan las bases de datos, ¿no? Haces un análisis de cuál es el rendimiento histórico, cuál es o en los últimos años, en el periodo que estimes que es más similar a la situación actual, y las matrices de covarianzas, y ahí tenemos entonces pues el modelo matemático. Aquí viene pues bueno, una especie de ejemplo concreto con su solución, pero bueno, lo que yo quiero aquí ver, ¿verdad? Sin entrar en detalles del modelo, en donde, como decía, pues se estima que el rendimiento esperado de la primera
cuestión de la primera cartera, el bien este que hemos llamado Altaria, pues es 0,10, la del segundo pues 0,25, el tercero pues un rendimiento mayor, 0,33, pero claro, tienen diferentes volatilidades, unos tienen más riesgo y otros tienen menos riesgo, y esto lo capturan, ¿no? Pues las diferentes sigmas que tenemos ahí. Total, que la composición de la cartera, bueno, pues se modeliza como está escrito ahí. El factor rojo, como estaba dicho en la transparencia anterior, el X mayor o igual que 0, pues tiene que ver con si se admiten o no las operaciones en corto. El modelo, entonces, queda especificado según se acepten o no esas operaciones en corto, con el problema que hay escrito en negro o con el problema que hay escrito en negro junto con la restricción X mayor o igual que 0 si no se admiten las operaciones en corto. Y aquí está el modelo si uno lo que quiere es obtener un rendimiento de 0,2, ¿no? Algo que se ve factible, dado que uno puede ser conservador y elegir una cartera pues de un factor de rendimiento esperado de 0,10, ¿no? Unos bienes que puedan ser, no en esta época, en donde nada te da estos rendimientos, ¿verdad? Pero bueno, unos factores que en otras épocas pues podrían ser unos bonos de algún estado muy solvente y te dan una seguridad, ¿verdad? Un 0,10, una rentabilidad pues interesante, mientras que tienes un factor de riesgo pequeño. Entonces, para ese rendimiento esperado de 0,2, pues se plantean las ecuaciones. La primera ecuación, esa SA que estamos viendo perdonad, voy a ver si puedo. Esta SA que vemos aquí se suele escribir en los problemas de optimización para decir que el elemento que optimizas, la función que optimizas, que es el recuadro que hay arriba, la función que estás optimizando, en este caso, optimizar es una palabra que sirve tanto para maximizar como minimizar según el contexto. Estás minimizando el riesgo, ¿no? Tienes la mejor cartera, en el sentido de que sea menos arriesgada, con el rendimiento que tú deseas. Digo que el riesgo, que en este caso optimizarlo es minimizarlo, pues viene dada por esta expresión, y el SA suele decirse sujeto a o sometido a las restricciones correspondientes. Esas restricciones, en este caso, son dos. La primera, que es que alcances el rendimiento esperado, y la segunda, simplemente, pues que la cartera sube 100%, ¿verdad? Que no tengas menos del 100%, que inviertas toda tu cartera, por supuesto que tampoco te pases. Bueno, como digo, esto es solamente para motivar con un ejemplo concreto, que no hace falta que entendamos perfectamente ahora y mucho menos que sepamos resolverlo, el que esta clase de problemas de optimización están entonces en la base de problemas económicos o problemas, en este caso financieros, pues muy prácticos, problemas que han dado mucho que hablar y han generado mucha literatura. Evidentemente, el modelo de Markovich pues ha evolucionado mucho desde aquella primigenia modelización que estamos viendo aquí del año 1952, pero no ha dejado de ser, evidentemente, un referente dentro de la teoría financiera. Entonces, vale, pues aquí vienen ya más elementos, ¿no?, referentes a carteras que, según si hay operaciones en corto o no hay operaciones en corto, pues si son carteras que son eficientes, ¿no?, en el sentido de que te dan el riesgo que tú deseas mínimo con la rentabilidad que has pedido, o si estás, en cambio, pues incurriendo en riesgos innecesarios. Pero bueno, como digo, todos estos son elementos que no necesitamos entender, solamente queremos utilizarlos para motivar que estos elementos del cálculo que vamos a manejar en análisis matemático nos aparecen en diferentes asignaturas. Aquí aparece otra cuestión referente al ajuste de precios de Walras, ¿no?, de cómo se modeliza la función de exceso de demanda en función de los precios de la mercancía, la D mayúscula, que representará la demanda, mientras que la S mayúscula se suele usar la S por supply, ¿no?, por la oferta. Entonces el exceso, pues esa diferencia, ¿verdad? Entonces aparece aquí la situación de exceso de demanda, de exceso de oferta, y el ajuste, ¿verdad?, de precios pues se realiza en función de la solución de esta ecuación diferencial, que es algo que en esta materia no se ve. Pero bueno, así vamos apuntando. Sí que conocemos, es decir, sí que podemos especificar cuál es
el modelo que queremos resolver. Otra cosa es que corresponda a una función, perdón, a una ecuación diferencial que no se trata en absoluto en este temario. Bueno, pues aquí vienen entonces más elementos que me voy a saltar porque todo esto no corresponde para nada al temario y no vamos a poder entonces observarlo, pero sí es interesante que sepáis que con elementos básicos que tenemos en esta asignatura se establecen modelos que luego ya requieren un tratamiento matemático más importante, todo ello manteniéndonos dentro de la ortodoxia de la, digamos, de la teoría económica habitual, de la teoría económica que aparece en los temarios habituales de los grados de economía. Vale, perdonad, pero es que va muy lento esto de la transición de las transparencias. Esta vez lo he hecho con la transición de Studium, pero creo que voy a intentar cambiar después y lo vamos a hacer desde la tableta, como he hecho también la parte de álgebra. Muy bien, pues aquí tenemos entonces el contenido. Como ya os expliqué en álgebra, yo soy partidario de explicar siempre un número pequeño de temas que habitualmente, entonces, por supuesto, pues son temas relativamente densos. No todos ellos son igualmente densos. Empezaremos, como antes os he comentado, con el tema primero de sucesiones y series de números reales. Una pequeñísima introducción sobre qué números son los que vamos a ir manejando y dónde se sitúan los números reales. Ya de esto hemos hablado en parte en álgebra, pero bueno, es un pequeño recordatorio que no viene mal, con un par de definiciones que son importantes. Después de las sucesiones y de las series, pues las funciones de una variable real como recordatorio, todo esto es materia que es de esperar que sea prácticamente toda ella conocida, pero como os decía también antes, no viene mal quitarnos un poco, ¿verdad?, el óxido. Esto pues puede ser que haya pasado ya una cantidad de meses desde que hayamos estado viéndolo, entonces no viene mal recordar elementos de funciones de una variable real, elementos básicos y funciones reales básicas que vamos a manejar, como pueda ser el logaritmo o la exponencial, cuáles son sus elementos más notables, su comportamiento, su representación gráfica, como dice también aquí, y quizá como parte que pueda ser para algunos de vosotros un poco más novedosa, vamos a recordar elementos básicos de integración. No es un curso de integración, no hay que recordar elementos fuertes de la teoría de integración que podéis haber visto ya, como, qué sé yo, los métodos estos de integración por partes. No vamos a llegar a ese nivel. La idea es que comprendamos los elementos básicos de qué es una integral para poder seguir entonces bien las asignaturas de corte estadístico que os van a empezar a aparecer ahora y luego ya en el primer semestre del curso segundo, pero no vamos a entrar en herramientas de ese nivel de sofisticación, ¿de acuerdo? Solamente los elementos básicos, integrales, tabla de integrales, que son las integrales impropias y muy poquitos elementos para solucionar, porque, repito, nuestro énfasis no es tanto que sepamos hacer muchos problemas de integración, sino que entendamos qué es la integral, sepamos los elementos fundamentales de la teoría básica de la integración y algunos ejemplos pues, básicos que van a ser también entonces necesarios para la parte de estadística. El tercer tema es cuando ya empezamos a entrar en lo que realmente es el curso. El curso pretende ser un curso de funciones de varias variables, no solamente de una variable. Como os explicaba también en la asignatura de álgebra, el mundo económico es un mundo complejo, no es un mundo que se pueda explicar a base de una sola variable, ¿verdad? La economía pues se rige por múltiples factores y cualquier elemento, por pequeño que sea, el número de factores que lo rigen pues suele ser bastante grande. Entonces, el modelo que vamos a trabajar aquí no es el de la función de una variable real, se ha recordado pues para poder ayudarnos a pasar a la siguiente fase, pero la fase importante de la asignatura empieza aquí, con las funciones de varias variables reales. Hay una pequeñísima parte previa, porque también en muchos resultados de teoría económica
hay una serie de terminologías que tienen que ver con una rama de las matemáticas que es la topología. La topología, pues eso, vamos a dar muy poquitas nociones, como digo, pero sí la queremos poner sobre la mesa porque es una rama de las matemáticas muy reciente, como se suele decir, de las ramas clásicas de las matemáticas, la última que apareció, ¿no? Que es una rama que tiene pues prácticamente 100 años, ¿no? Muy poquito más de 100 años. Y sin embargo está absolutamente consolidada. Como diré allí, pues lo que sucede es que hay resultados incluso clásicos de la teoría económica que son resultados puramente topológicos, que ¿vale? Uno lo abstrae, como decía antes, abstrae la situación económica, plantea un modelo matemático que quiere resolver y lo que resulta es que ese modelo matemático te plantea una pregunta que es un problema topológico y ese problema admite una solución matemática en este campo que luego, por supuesto, se reinterpreta con el lenguaje de la economía y se le da entonces la lectura que uno busca. Después de esos pequeños preliminares sobre la topología, pues ya entraremos en el análisis de las funciones de varias variables reales. Este primer elemento, que es el de la continuidad, pues también es el propósito tratarlo de una forma relativamente ligera. La continuidad de las funciones de varias variables, como veremos, es bastante más delicada y bastante más compleja que el caso de las funciones de una sola variable real, pero no es un problema que nos preocupe demasiado porque creo que en la teoría económica pues no tiene una importancia demasiado grande y sobre todo no tiene la importancia que tiene el tema siguiente, en donde sí que queremos hacer pues bastante hincapié. Vamos a incidir entonces en la diferencia que hay en la teoría de las funciones ya de varias variables entre los conceptos de derivación y de diferenciación. Estos son conceptos que en las funciones de una variable no se diferencian demasiado, ¿verdad? Os sonará quizá la terminología de derivación y diferenciación para las funciones de una variable, sin embargo, aunque os suenen los dos conceptos, os habréis preguntado si os los han mencionado, ¿por qué narices se habla de las dos cosas si son la misma? Bueno, pues la razón es que aunque una variable no se vea, varias variables sí que sean dos conceptos completamente, bueno, completamente, son muy diferentes, aunque no son totalmente, desde luego, independientes, están relacionados. Luego hablaremos de derivar con más de un orden, con la derivada de orden 2, 3, etc. El concepto lleva a la hessiana, que es un concepto que, aunque aquí no lo vamos a mencionar porque sería ya probablemente entrar en demasiada profundidad en la teoría económica, pero la matriz hessiana pues tiene también importantes implicaciones en teoría económica, ¿no? Empezando por la teoría de la preferencia revelada, por ejemplo, nos dice muchas cosas. Las aplicaciones de las derivadas de orden superior, pues un poco en el mismo camino, en la misma ruta que se hacía con las funciones de una variable, las aplicaciones incluyen el desarrollo por polinomios de Taylor. Estos polinomios de Taylor son hasta cierto punto similares a los de una variable, sin embargo, por supuesto, son más delicados, más complejos, porque involucrarán ahora a varias variables. Esto nos permitirá el análisis de la concavidad y la convexidad de funciones con valores reales, que es un tema importante porque el análisis de la optimización de cosas, de funciones, en este caso de varias variables, requiere diferentes técnicas según cómo sea el modelo. Si el modelo habla de concavidad y convexidad, tienes una teoría de la optimización pues, muy potente y con una gran cantidad de resultados muy prácticos, muy eficientes, de los que no dispones y es un problema general del que no sabes nada. Así que el análisis de la concavidad y de la convexidad es importante a nivel teórico, pero también, por supuesto, a nivel práctico, porque facilita mucho la resolución práctica de problemas cuando está disponible. Luego se ve también el aspecto este de la regla de la cadena. Este es un tema que también nos puede sonar. Hay una reproducción de lo que sucede con la regla de la cadena en las funciones de una variable, aunque desde luego aquí pues tiene un enunciado diferente. Y ahora ya sí, el último tema, que es el tema estrella, el tema importante, pues todos los temas son prácticos, en todos los temas, como veréis, vamos a ir resolviendo bastantes ejercicios. La mayoría de esos ejercicios se pueden visualizar
Pero el tema de optimización, pues por supuesto es el tema estrella, donde convergen todas las técnicas que se han visto previamente. Y lo que sucede es que, como estaba explicando, la optimización, el problema de optimización que te planteen en una determinada situación, si admite una solución, esa solución va a depender de qué tipología de problema sea el que te encuentras. No es lo mismo un problema en el que, como se dice aquí, estás optimizando en conjuntos abiertos o estás optimizando sin que haya ningún tipo de restricción, ¿verdad? Te dicen, pues bueno, tienes que encontrar el punto más alto o el más bajo de tal cosa. Estos son los problemas que habréis hecho hasta ahora, porque en una variable son los que tienen sentido. No tienen sentido en una variable los problemas que vienen después, que son los de optimización con restricciones, sean de igualdad o de desigualdad. Con una variable esto no aparece, pero con varias variables son problemas que también en la teoría económica aparecen con completa naturalidad. Para empezar, por ejemplo, también en la teoría de la elección de cartera, que hemos explicado antes muy sucintamente, pues ahí habéis visto cómo aparecían condiciones. Hemos dicho que el propósito era minimizar el riesgo sujeto a una serie de restricciones. Unas restricciones que en ese caso eran dos. Una era pues puramente mecánica, de que la restricción de la cartera pues se tiene que respetar, no puedes gastar más del 100% de tu cartera, y la otra pues era una condición ya técnica impuesta por el problema. Entonces, como decía, la optimización dependerá del modelo que estás planteando. Si luego resulta que en cualquiera de estos casos que estamos aquí hablando, el aspecto es convexo o las funciones son cóncavas o tal, pues entonces, pues bueno, pues tendremos una serie de mejoras en la técnica de resolución, tendremos una serie de añadidos que podremos aprovechar. Luego, si llegamos a tiempo, pero habitualmente no llegamos a tiempo, el último aspecto que podríamos ver es el de las condiciones de Kuhn y Tucker, que es pues una metodología relativamente reciente, datada también de la época que hemos dicho antes del modelo de Markowitz, por ejemplo. Entonces, también son temas que, al contrario de, por ejemplo, lo que habíamos en la asignatura de álgebra, que todo lo que se veía pues tenía prácticamente 200 años como mínimo, pues esto de aquí pues ya incluye técnicas relativamente recientes. Muy bien, pues como os decía entonces antes, el propósito es que en esta asignatura, además de dar resolución teórica y práctica de ejercicio, resolución pues en pizarra, lo que vayamos también a hacer es dar algunas sesiones de práctica con ordenador, con la asignatura, perdón, con la aplicación matemática de Wolfram. Con la aplicación matemática esperamos hacer entonces 3 sesiones prácticas en aula de informática que, bueno, pues una vez que los técnicos nos confirmen qué fechas están disponibles, ya se propondrán. Y estas son entonces prácticas que están diseñadas pues también para luego realizar tareas que se entregarán y que daremos una puntuación dentro de la parte de la evaluación continua. Ya explicamos en su momento por qué elegíamos matemática. Es una herramienta muy potente, a la vez es fácil de manejar, es intuitiva. De hecho, tiene ahora ya la entrada libre que te permite, escribiendo en inglés, pues en muchas ocasiones llegar al cálculo que quieres sin necesidad de saber la escritura exacta, técnica que precisa matemática. Se adapta a las características del curso porque tiene cálculo simbólico. Eso significa no solamente me va a hacer, qué sé yo, la derivada de una función concreta, qué sé yo, x cuadrado más y al cubo más logaritmo de x en el punto 1 o en el punto 17 o tal. No solamente va a hacer esto, es que puede hacer cálculo simbólico, ¿no? Tú puedes poner una función que tenga incluso parámetros ax cubo más bx y ella matemática te puede hacer la derivada en función del parámetro A y B sin ningún problema, reemplazar luego por los valores que te hayan dicho que valen esos parámetros. Entonces, tiene una potencia simbólica importantísima. También dispone de un soporte gráfico extraordinario. Eso significa que si, por ejemplo, en el futuro tenéis que hacer pues, trabajos de otras asignaturas en las que haya que representar funciones en varias dimensiones, curvas de nivel
o incluso pues dar movimiento, ¿verdad? Ver qué es lo que sucede cuando las gráficas que están diseñadas en función de un parámetro va cambiando el parámetro, estas cosas que se hacen, por ejemplo, en la estática comparativa de la teoría económica, pues todo esto da un soporte gráfico más que suficiente y que se puede aprender con relativa facilidad. Además, es una herramienta que tiene una difusión importante en la empresa, por supuesto en investigación, ¿no? En la universidad, en la banca. Es una herramienta que se utiliza muchísimo, entonces tener nociones de esta herramienta pues también os da un valor en el mercado laboral después y sobre todo si a lo largo de la titulación vais aprovechando los conocimientos que tenéis de esta herramienta pues para profundizar un poco e ir aprendiendo sus aplicaciones y su funcionamiento más profundo. Además, es que la USAL os proporciona una licencia, es decir, vuestra matrícula, digamos que incluye ya ha pagado una licencia para estudiantes que podéis mantener. Así que, por esa razón, cualquiera de vosotros puede instalársela desde ya. Espero que, gracias a la asignatura de álgebra, buena parte de vosotros ya la tengáis instalada en un ordenador en casa. Aquí vienen varios ejemplos de las capacidades gráficas. Vale, pero todo esto no lo necesitamos. Vamos a ver. Las transiciones son muy lentas, de verdad que estoy apretando hace rato, pero no pasa la transparencia. Muy bien, entonces aquí, como os decía, venían las instrucciones de instalación de matemática para quien todavía le haga falta instalarlo y estos son los pasos. Aquí está el enlace que Gustavo acaba de actualizar para que os podáis descargar la aplicación. Como estáis viendo allí, matemática tiene también otra ventaja añadida a la que hemos dicho antes, es que es multiplataforma, o sea, la podéis instalar tanto si tienes un entorno Windows en tu ordenador, como si tienes un ordenador Apple o incluso software libre, un sistema operativo libre de tipo de las diferentes variantes de Linux, ¿no? Las diferentes distribuciones de Linux. Luego ya sí que hay que registrarse y pedir la clave de activación, para la cual, como os insistimos, el que no lo haya hecho todavía, hay que registrarse con la cuenta de la USAL. No podemos poner ahí, si tenemos una cuenta de Gmail o lo que sea, hay que poner la cuenta de correo electrónico de la USAL y, por supuesto, los datos propios, porque Wolfram va a pedir una identificación a la universidad. Entonces hay que registrarse con los pasos que están aquí ilustrados y, como se dice, siempre con el mail de la USAL y el nombre de apellidos que figuren en la cuenta de la USAL. Una vez que hayamos hecho esos pasos, pues recibiremos el correo en la cuenta y ya podremos entonces activar la licencia de estudiante que nos permitirá seguir el curso sin más restricciones. Si alguno tuviera algún problema, como dice aquí abajo esta nota, os dirigís por favor al profesor de prácticas, a Gustavo Santos, ahí tenéis la dirección de correo electrónico, santos@usal.es. Él os ayudará entonces y eso sí, por favor, idlo haciendo ahora porque no podemos estar atendiendo a todo esto el día antes de hacer la entrega porque, bueno, pues todos tenemos trabajo, no solamente estamos aquí 24 horas para atender a los estudiantes, entonces es conveniente que vayáis ya, los que no hayáis instalado la aplicación, pues viendo si podéis seguir sin problemas estos pasos y que activéis vuestra cuenta de Wolfram y vuestra instalación para que sepáis que podéis hacer las prácticas en el momento en que lleguen. Bueno, pues esta es una asignatura en la que podéis seguir el manual práctico de matemáticas para economía y empresa que os recomendamos también para álgebra. Visteis que en álgebra no lo seguimos demasiado. En la parte de análisis matemático sí que creo que es un poquito mejor en el sentido de que tiene bastantes menos erratas que en la parte de álgebra y yo creo que también las explicaciones y las intuiciones que se dan son mejores, ¿no? Son entonces más cercanas a lo que queremos hacer aquí. Hay problemas resueltos, hay problemas también planteados y la teoría que se va siguiendo pues sigue fielmente lo que vamos a dar nosotros. De hecho, estas transparencias están extraídas, aunque por supuesto con un formato diferente de transparencia, pero están extraídas del material que utilizamos para hacer este manual práctico de economía
de matemáticas para economía y empresa. Hay, por supuesto, otros textos que se pueden utilizar en la biblioteca, aunque ahora el acceso a la biblioteca pues, está limitado. Hay multitud de textos de análisis matemático, de cálculo diferencial, de optimización. Yo aquí he puesto, pues bueno, uno que es accesible en el sentido de que, bueno, hay muchos ejemplares en la biblioteca, está en castellano, por supuesto, y cubre lo que necesitamos en el curso, que es este de Fernández Pérez y varios otros autores. Quien ya quiera, por lo menos, pues tener en mente, tener anotado un buen libro de optimización para si en el futuro, en otras asignaturas, qué sé yo, proyecto de fin de carrera, lo que sea, de fin de grado, trabajo de fin de grado, necesitara una referencia más completa, una referencia más extensa, pues un libro que sí que es muy bueno y está dedicado puramente a la optimización, pero está en inglés, es este que hay aquí de Sundaram. Luego, quien quiera aprender matemática a buen nivel, el libro que le recomendamos es el de Guillermo Sánchez. Guillermo Sánchez, hasta su jubilación el año pasado, ha sido profesor de la titulación, ha sido profesor no de esta asignatura, pero ha sido profesor dentro de nuestro departamento. Ha hecho el manual para España de matemática, es probablemente el mayor experto de matemática en España. Ahora también ha publicado un libro que está en inglés, lo podéis buscar, pero bueno, yo os he puesto este de matemática, que no es un libro de matemática al uso, en plan, bueno, pues tema 1, comandos del tipo X, tema 2, los comandos del tipo Y, el tema 3, pues vamos a ir ahora a los comandos gráficos, etcétera, etcétera. No es una exposición estructurada, sino que es una explicación a base de ejemplos. Va haciendo múltiples ejemplos de todo tipo, ejemplos financieros, ejemplos meteorológicos, ejemplos de medicina, ejemplos de astronomía, multitud de ellos, y a base de ir describiendo los ejemplos y qué se necesita para resolverlos, Guillermo va introduciendo los diferentes comandos de la manera más pedagógica que se puede uno imaginar. Así que, bueno, pues es un libro interesante también para quien quiera en el futuro profundizar en el lenguaje de matemática, que yo creo que os puede traer muchos beneficios, tanto, ya digo, si uno piensa luego en trabajar en empresa, en banca o en investigación. Bueno, vamos a la parte que suele interesar más, ¿no? La parte de evaluación. Para este curso, entonces, lo que sucede es que, como vamos a mantener esta parte de evaluación, de docencia online, pues lo que vamos a hacer es mantener una presencia de la teoría bastante pequeña, del 40% frente a la práctica, del 60%. Sí que mantendremos esto de que para superar la primera prueba final, para superar el primer examen final, pediremos una cantidad mínima de puntos en la teoría, pero bueno, será una parte mínima, cosa que luego no se pedirá ya para la parte de la recuperación. La evaluación continua, que representará entonces 5 puntos, representará la mitad de la puntuación que tiene la titulación, la otra mitad la dará el examen. Pues la evaluación continua se va a basar en las siguientes pruebas. El día 25 de marzo, si todo va bien, el 27 de mayo, si todo va bien, se harán 2 controles. Son 2 controles, cada uno con la puntuación que está aquí establecida, cada uno de 1,75. Entre esos 2 controles, pues sumaremos entonces 3,50 puntos de los 5 puntos de que constará la evaluación continua. También pediremos una entrega de tarea con matemática, al estilo de lo que se hizo anteriormente en álgebra, una tarea que se valorará y se proporcionará entonces la puntuación antes del examen final para que conozcamos todos los elementos de evaluación, y entregas también de ejercicios. Esto, la idea es que se haga como por el medio entre las dos cosas, entre marzo, entre el 25 de marzo y el 27 de mayo, porque se ponga una fecha en la que el profesor de práctica pues recogerá unos ejercicios puestos en clase para así poderos dar un feedback, ¿no? Para que antes de la evaluación final, antes del examen, pues sepáis si la manera que tenéis de abordar los ejercicios es la adecuada o si estáis resolviéndolos mal o en qué parte hay que mejorar. Entonces, con esto se suman, como veis,
5 puntos de evaluación continua a los que sumaremos la nota de la evaluación del examen. Y en caso de que este primer examen no se superara por cualquier razón, entonces hay la segunda prueba en la que, de nuevo, la nota del examen se va a sumar a la nota de la evaluación continua para ya obtener la evaluación definitiva. Muy bien, pues con esto entonces termino la presentación. Si alguien quiere hacer alguna pregunta referente a esto, y si no, hacemos un pequeño descanso y vamos viendo los primeros elementos de este primer tema. No, la idea es que los controles van a ser presenciales. Sí, esto se me olvidó, Pablo, gracias. Los controles están puestos estos días porque precisamente son días de clase. Así que el propósito es que en estas fechas, como os he dicho tantas veces, si lo permite la situación sanitaria, ¿verdad? Si no hay una situación desfavorable que aconseje pues, que no nos reunamos de esta manera, pero el propósito es que los controles sí que sean presenciales dentro del horario de clase. Muy bien, pues son por mi reloj aquí, son y 48, pues si os parece vamos a dejar hasta -5, hacemos un pequeño descanso, voy a ver si aquí consigo que funcione lo del vídeo y todo esto, y vamos a seguir luego la presentación del tema 1 ya con la tableta, a ver si también va esto un poquito más fluido. Venga, una pequeña pausa, hasta ahora.